vez has sentido que Dios te pide algo que no quieres hacer? Jonás lo vivió, y su respuesta fue huir. Pero lo más sorprendente de esta historia es la misericordia de Dios, que transforma incluso a quienes menos lo merecen. ¿Te imaginas que, en vez de castigo, Dios esté listo para ofrecer perdón? En este video, descubrirás cómo el amor de Dios supera nuestros errores y rebeldías. ¿Listo para ver cómo su misericordia puede cambiar cualquier corazón? Lo que sigue te sorprenderá. La llamada de Jonás y su huida. Jonás era un hombre común, pero Dios tenía un plan extraordinario para él. Un día, Papá Doseu le pidió algo que no esperaba: ir a la ciudad de Nínive y predicar sobre su destrucción. Sin embargo, Jonás dudó. No confiaba en que esa misión fuera justa, y peor aún, temía lo que le sucedería si obedecía. En lugar de seguir el llamado de Dios, decidió huir. Tomó un barco rumbo a Tarsis, lo más lejos posible de Nínive, pensando que así escaparía de la pregacao de lo que Dios había puesto en su corazón. Pero, ¿quién puede huir de la presencia de Yeshua? A veces, cuando Dios nos llama, nuestras primeras reacciones pueden ser similares a las de Jonás: desconfianza y temor. Nos sentimos incapaces o indignos de la misión que tenemos delante. Es importante recordar que cuando Papá Doseu llama, también provee la fuerza necesaria para cumplir la tarea. La Biblia está llena de ejemplos de personas que, al igual que Jonás, dudaron, pero que finalmente encontraron el valor para seguir adelante. Así como Jonás pensó que podía escapar, ¿cuántas veces también tratamos de huir de nuestros propios desafíos? En la vida diaria, a veces sentimos que ciertas tareas son demasiado difíciles o que simplemente no estamos preparados para ellas. Piensa en los momentos en los que podrías haber evitado algo importante por miedo o inseguridad. Dios quiere que confiemos en Él y en su plan, incluso cuando parece imposible. Jonás intentó huir, pero Dios ya tenía un camino trazado. Del mismo modo, cuando intentamos evadir nuestras responsabilidades, Dios sigue esperando pacientemente a que demos el primer paso en fe, confiando en su dirección. La tormenta en el mar y la confesión de Jonás. Mientras Jonás huía en el barco, una gran tormenta se desató en el mar. Los marineros, aterrados, comenzaron a orar a sus dioses, sin saber que el verdadero motivo del caos era la desobediencia de Jonás. A pesar de todo, Jonás dormía profundamente en la bodega, ajeno a la tormenta y al pánico de los demás. Los marineros, desesperados, lo despertaron y le pidieron que orara a su Dios, ya que todo parecía perdido. Fue entonces cuando Jonás, lleno de remordimiento, confesó que huía del llamado de Dios. Sabía que era el responsable del peligro que enfrentaban. La Biblia nos muestra aquí cómo nuestras acciones no solo nos afectan a nosotros, sino también a quienes nos rodean. La decisión de Jonás de desobedecer a Papá Doseu puso en riesgo a todos en el barco. Esto nos enseña la importancia de reconocer nuestras faltas y tomar responsabilidad. ¿Cuántas veces, en nuestras propias vidas, hemos visto cómo nuestras decisiones impactan a familiares, amigos o compañeros? La vida en comunidad, como la familia o las amistades, está llena de momentos donde nuestras elecciones pueden influir en los demás. En situaciones de crisis, como la tormenta en el mar, Jonás tuvo que enfrentar una dura realidad: no podía seguir escapando de Dios. Del mismo modo, en nuestras vidas, cuando enfrentamos tormentas, a veces es una oportunidad para reflexionar sobre las decisiones que hemos tomado. Dios, en su misericordia, siempre está dispuesto a darnos una segunda oportunidad, pero primero debemos ser sinceros con nosotros mismos y con Él. Jonás admitió su error, abriendo el camino para que Dios comenzara un proceso de liberación y restauración. Jonás es lanzado al mar y la intervención divina. Al darse cuenta de que la tormenta era por su culpa, Jonás tomó una decisión difícil: pidió a los marineros que lo arrojaran al mar para salvar sus vidas. Aunque al principio dudaron, finalmente accedieron, y en el momento en que lo lanzaron al agua, la tormenta se calmó inmediatamente. Los marineros, sorprendidos por este milagro, comenzaron a temer y a adorar al Dios de Jonás. Mientras tanto, Jonás, en el fondo del mar, se encontraba en una situación de completa desesperación. Fue entonces cuando Papá Doseu intervino de manera inesperada. Envió un gran pez para tragar a Jonás, preservando su vida. Aquí vemos una imagen clara de la misericordia de Dios. Aunque Jonás había desobedecido y tratado de escapar de su misión, Dios no lo abandonó. En lugar de dejarlo perecer, lo protegió de manera milagrosa. En la Biblia, a menudo vemos cómo Dios utiliza situaciones extremas para mostrar su amor y compasión. El gran pez no fue un castigo, sino una señal de la fidelidad de Dios,
incluso en medio de nuestra rebeldía. Así como Jonás fue salvado, ¿cuántas veces hemos sido rescatados de situaciones que parecían imposibles de superar? Es interesante notar cómo Dios transforma incluso las circunstancias más adversas para cumplir sus propósitos. Lo que parecía ser el fin para Jonás, era en realidad el comienzo de una nueva oportunidad. En nuestras vidas, a veces enfrentamos momentos que parecen derrotas, pero pueden ser el punto de partida para una transformación. Dios, en su infinita sabiduría, utiliza incluso nuestras caídas para levantarnos y llevarnos de regreso al camino correcto. A través de la historia de Jonás, aprendemos que siempre hay esperanza, incluso cuando creemos que todo está perdido. La oración de Jonás desde el vientre del pez. Dentro del vientre del gran pez, Jonás se encontró en una situación de total impotencia. Rodeado por la oscuridad y el silencio de las profundidades, su única opción fue orar. En su oración, reconoció la soberanía de Dios y su propia debilidad. A pesar de haber intentado escapar de la misión que le había sido encomendada, ahora clamaba a Yeshua con un corazón contrito. Reconoció que, aunque había caído tan bajo, Papá Inoseu todavía podía escucharlo. La oración de Jonás, registrada en la Biblia, es un reflejo de una profunda liberación espiritual. Este momento en la vida de Jonás nos recuerda la importancia de la oración en nuestras propias vidas. Incluso en los momentos más oscuros y desesperados, la oración tiene el poder de conectarnos con Dios. A veces, como Jonás, podemos sentirnos atrapados, sin salida, pero Dios siempre escucha. Cuando la desconfianza nos invade y parece que no hay solución, la oración puede ser nuestra ancla de esperanza. Jonás nos muestra que, aunque hayamos fallado, siempre podemos volver a confiar en el plan divino. En la vida cotidiana, es fácil olvidar el poder de la oración, especialmente cuando las cosas no van como esperamos. Pero la historia de Jonás nos enseña que nunca es demasiado tarde para orar. Podemos aprender de su experiencia y aplicar esa enseñanza a nuestras vidas diarias. Si hoy te sientes atrapado por las circunstancias, no olvides que Papá Inoseu siempre está dispuesto a escuchar. La oración de Jonás fue un grito desde lo más profundo de su alma, y fue respondido con misericordia. Jonás es liberado del pez y recibe una segunda oportunidad. Después de 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, Dios escuchó la oración de Jonás y ordenó que el pez lo escupiera en tierra firme. Este evento marcó un nuevo comienzo para Jonás. A pesar de su desobediencia inicial, Dios le dio una segunda oportunidad para cumplir su misión. El profeta, que había intentado escapar de su llamado, ahora se encontraba nuevamente en el punto de partida, pero con una renovada comprensión de la misericordia y el propósito divino. Esta vez, Jonás estaba decidido a seguir el mandato de Papá Inoseu. La historia de Jonás es un claro ejemplo de la paciencia y misericordia de Dios. Aunque Jonás había huido, Dios no lo desechó ni lo reemplazó. En cambio, le ofreció una nueva oportunidad para redimirse y cumplir su propósito. ¿Cuántas veces en nuestras vidas hemos fallado en seguir el plan de Dios? Y aún así, Él nos da una nueva oportunidad. La Biblia está llena de historias de personas que cayeron, pero fueron levantadas nuevamente por la gracia divina. Jonás nos recuerda que no importa cuántas veces fallemos, siempre podemos encontrar redención en Cristo. Este momento en la vida de Jonás también nos enseña sobre el poder del arrepentimiento y la restauración. Así como el profeta fue liberado de las profundidades, nosotros también podemos ser liberados de nuestras propias tormentas internas. Dios no solo nos da segundas oportunidades, sino que nos equipa para tener éxito en ellas. Si hoy sientes que has fallado en alguna área de tu vida, recuerda que siempre hay un nuevo comienzo esperando por ti, así como lo hubo para Jonás. Jonás llega a Nínive y proclama el mensaje de Dios. Después de ser liberado, Jonás obedeció el mandato de Dios y viajó a Nínive. Esta gran ciudad, conocida por su maldad, se enfrentaba a un destino inminente de destrucción si no se arrepentía. Jonás recorrió sus calles proclamando el mensaje que Dios le había dado: en 40 días, Nínive será destruida. Aunque su misión no estaba llena de entusiasmo, la palabra de Dios era clara. La gente de Nínive, al escuchar el mensaje, comenzó a reflexionar sobre sus pecados y su relación con Yeshua, comprendiendo que debían cambiar su camino. La predicación de Jonás en Nínive nos enseña que, a veces, no entendemos completamente el plan de Dios, pero eso no significa que no tenga un propósito. Jonás, con su reticencia, cumplió su misión de llevar la advertencia de Papá Inoseu, y algo increíble sucedió. A pesar de ser una ciudad pagana, los habitantes de Nínive respondieron con fe y arrepentimiento.
Esto nos recuerda que nunca debemos subestimar el poder de la palabra de Dios, incluso en lugares donde menos lo esperamos. La Biblia nos muestra que la obediencia, aunque a veces difícil, siempre produce frutos. En nuestras propias vidas, hay momentos en los que, como Jonás, podemos sentir que nuestras acciones no tendrán impacto. Pero Dios nos llama a ser sus mensajeros, a veces en situaciones donde parece que no habrá respuesta. La misión de Jonás nos invita a confiar en que, incluso cuando dudamos, Dios puede utilizar nuestras acciones para tocar los corazones de los demás. Hoy, podemos aplicar esta lección al compartir el amor y la esperanza de Cristo con nuestros amigos, familia y comunidad. El arrepentimiento del pueblo de Nínive. Cuando el mensaje de Jonás llegó a los oídos del pueblo de Nínive, ocurrió algo inesperado. Desde el más humilde hasta el rey, todos decidieron arrepentirse de sus malas acciones. El rey decretó un ayuno general, en el cual no solo las personas, sino también los animales, se abstendrían de comer y beber. Se vistieron de cilicio, una señal de humildad y dolor por sus pecados, y clamaron a Dios por misericordia. Este profundo acto de arrepentimiento mostró que, aunque eran un pueblo pagano, podían reconocer el poder y la justicia de Papá Noseu. El arrepentimiento de Nínive es un poderoso ejemplo de la transformación que puede ocurrir cuando la gente responde a la palabra de Dios con un corazón sincero. No importaba cuán lejos estaban de los caminos de Yeshua, cuando escucharon la advertencia, reaccionaron con un cambio genuino. Esto nos recuerda que el arrepentimiento no es solo una reacción superficial, sino una acción profunda que involucra el corazón, la mente y las acciones. La Biblia nos enseña que cuando nos arrepentimos de verdad, Papá Noseu está dispuesto a perdonarnos y restaurarnos, sin importar cuán lejos hayamos caído. En nuestra vida cotidiana, hay momentos en los que necesitamos ese tipo de transformación. Tal vez hemos cometido errores que nos pesan, o hemos seguido caminos que nos alejaron de Dios. Al igual que el pueblo de Nínive, podemos decidir cambiar, pedir perdón y comenzar de nuevo. Jonás pudo haber pensado que era imposible que Nínive cambiara, pero la misericordia de Dios siempre sorprende. Del mismo modo, nunca debemos subestimar el poder del arrepentimiento sincero en nuestras propias vidas y en las de quienes nos rodean. Dios perdona a Nínive y detiene su destrucción. Después de ver el profundo arrepentimiento del pueblo de Nínive, Dios, en su infinita misericordia, decidió no destruir la ciudad. Aunque había proclamado juicio a través de Jonás, Papá Noseu siempre está dispuesto a perdonar cuando las personas muestran un cambio genuino de corazón. La Biblia nos enseña que Dios no se deleita en la destrucción, sino en la salvación y en la restauración de las vidas. Así, Nínive fue librada del destino que parecía inevitable, demostrando una vez más que el amor de Dios está siempre dispuesto a dar segundas oportunidades. Este acto de perdón nos recuerda la esencia misma del carácter de Dios. Aunque Jonás deseaba ver la justicia divina aplicada de manera inmediata, Dios demostró que su corazón es lento para la ira y grande en misericordia. Este evento no solo habla sobre la bondad divina hacia Nínive, sino también sobre el poder de la oración y el arrepentimiento. En nuestras vidas, a veces podemos sentir que hemos llegado demasiado lejos para recibir perdón, pero la historia de Nínive nos muestra que Papá Noseu siempre está dispuesto a recibirnos si nos acercamos a Él con sinceridad. Este mismo principio lo podemos aplicar a nuestras relaciones diarias. Cuando alguien se arrepiente de una ofensa o un error, ¿somos tan rápidos para perdonar como lo es Dios? A menudo, mantener el rencor puede parecer más natural, pero la liberación que trae el perdón es incomparable. Así como Nínive experimentó la paz después del perdón de Dios, también podemos experimentar esa paz cuando dejamos atrás el resentimiento y abrazamos la oportunidad de restaurar nuestras relaciones con amor y confianza. La frustración de Jonás ante la misericordia de Dios. A pesar de que Nínive se salvó por la misericordia de Dios, Jonás no estaba contento. De hecho, estaba profundamente frustrado. Había proclamado la destrucción de la ciudad, y, al ver que Dios decidió perdonar, se enojó. En su corazón, Jonás esperaba ver el juicio divino caer sobre Nínive, una ciudad que él consideraba merecedora de castigo. Su enojo era tanto que llegó a decirle a Papá Noseu que hubiera preferido morir antes que ver a Nínive perdonada. Este episodio nos muestra que, a veces, incluso los siervos de Dios pueden tener dificultades para comprender la magnitud de su gracia. El enojo de Jonás es un recordatorio de que nuestra comprensión de la justicia divina no siempre coincide con la de Dios. En la Biblia, vemos cómo Jonás luchaba con la idea de que aquellos que consideraba enemigos pudieran recibir la misma misericordia que él. ¿Cuántas veces en nuestras propias vidas hemos sentido resentimiento cuando alguien recibe perdón o bendiciones, especialmente si pensamos que no las merecen?
Esta historia nos desafía a examinar nuestros corazones y a recordar que Dios, en su infinito amor, ofrece salvación a todos. A través de esta frustración de Jonás, también podemos aprender sobre la importancia de aceptar la voluntad de Dios, incluso cuando no la entendemos completamente. El amor de Papá Inoceu es tan vasto que abarca a personas y lugares que quizá nosotros no consideraríamos dignos. Esto nos invita a revisar nuestras propias expectativas y prejuicios, y a alinearnos con el corazón de Dios, que busca siempre la reconciliación y la paz. Así como Jonás necesitaba aprender esta lección, también nosotros estamos en un constante proceso de crecimiento y comprensión de la gracia divina. La lección de la planta de ricino. Mientras Jonás estaba fuera de Nínive, observando la ciudad desde lejos, Dios decidió darle una lección sobre su enojo. Hizo que una planta de ricino creciera rápidamente para darle sombra y aliviar su malestar por el calor. Jonás se alegró mucho por la planta, pero al día siguiente, Dios envió un gusano que la destruyó, dejando a Jonás nuevamente expuesto al sol abrasador. Esto hizo que el profeta se enojara aún más, deseando incluso morir por el sufrimiento que sentía. Dios entonces le preguntó a Jonás: ¿tienes razón para estar enojado por la planta? La planta de ricino representa un recordatorio sobre la fugacidad de las cosas materiales y cómo, a menudo, ponemos nuestro corazón en lo temporal. Jonás se preocupaba más por su comodidad que por la salvación de miles de personas en Nínive. A través de esta lección, Papá Inoceu le mostró a Jonás que su enojo estaba mal dirigido y que su perspectiva necesitaba alinearse con la compasión y el amor de Dios. La Biblia nos muestra aquí que, a veces, Dios utiliza pequeñas cosas para revelarnos verdades más profundas sobre nuestras prioridades. En nuestras propias vidas, a veces también podemos sentirnos como Jonás, molestos por cosas insignificantes mientras ignoramos lo que realmente importa. Nos preocupamos por nuestras comodidades, nuestros planes, y olvidamos el llamado más grande que Dios nos hace: amar y tener compasión. Esta lección de la planta de ricino nos invita a reflexionar sobre dónde están nuestras prioridades y si estamos verdaderamente alineados con los propósitos de Yeshua en nuestras vidas. La comparación entre la planta y Nínive. Después de que la planta de ricino se marchitara, Dios habló a Jonás para hacerle ver una verdad más profunda. Le preguntó si tenía razón en enojarse por la pérdida de la planta, algo que él no había sembrado ni hecho crecer. Jonás, aferrado a su enojo, respondió que sí. Entonces, Dios le mostró la verdadera lección: si Jonás podía preocuparse tanto por una planta efímera, ¿acaso no era lógico que Dios se preocupara infinitamente más por los miles de personas en Nínive? Nínive no solo tenía hombres y mujeres, sino también niños inocentes y muchos animales. La misericordia de Dios abarcaba mucho más de lo que Jonás podía entender. Esta comparación nos desafía a expandir nuestra visión del amor de Dios. A veces, nuestras preocupaciones están centradas en asuntos pequeños, mientras que el corazón de Papá Inoceu late por el bienestar de muchas personas. La Biblia nos enseña que Dios no solo está interesado en las grandes ciudades o los grandes líderes, sino que también se preocupa por cada individuo, sin importar su estatus o historia. Jonás tenía un corazón cerrado hacia Nínive, pero Dios deseaba que él comprendiera la profundidad de su compasión. En nuestras vidas, esta lección se aplica cuando nos encontramos enfocando nuestra atención en problemas pequeños o intereses personales, mientras ignoramos las necesidades más amplias a nuestro alrededor. Tal como Dios trató de hacer que Jonás viera el valor de cada alma en Nínive, nosotros también somos llamados a ver a las personas con los ojos de Cristo, con compasión y misericordia. Nuestras acciones deben reflejar este amor incondicional, extendiéndose más allá de nuestras preocupaciones inmediatas. La enseñanza sobre el carácter de Dios. A lo largo de la historia de Jonás, una cosa queda clara: el carácter de Dios está marcado por la misericordia y la paciencia. Desde el principio, Papá Inoceu mostró su deseo de perdonar a Nínive, aunque esta ciudad era conocida por su maldad. Incluso cuando Jonás intentó escapar de su misión, Dios no lo abandonó, sino que lo guió de vuelta a su propósito. Este relato nos muestra a un Dios que no solo está listo para juzgar, sino que también busca constantemente dar segundas oportunidades, tanto a individuos como a naciones enteras. Esta característica de Dios nos desafía a revisar nuestras propias concepciones de la justicia y la misericordia. En la Biblia, vemos cómo Yeshua, el Salvador, encarnó este mismo espíritu de amor y compasión. Jonás tenía una visión limitada de la justicia, enfocándose únicamente en el castigo que Nínive merecía. Pero Dios, con una perspectiva más amplia, quería mostrar a Jonás que su amor es mayor que cualquier falta. Esta misma lección se aplica a nuestras vidas cuando luchamos con el perdón hacia los demás o cuando sentimos que alguien no merece una segunda oportunidad.
Cuando pensamos en el carácter de Dios, debemos recordar que su propósito es siempre la reconciliación. Así como fue paciente con Jonás, también lo es con nosotros. Nos da tiempo para arrepentirnos, para aprender y para crecer en amor. Esta historia es un recordatorio de que, aunque a veces queramos justicia rápida, Dios siempre prioriza el amor y la restauración. Hoy, podemos aplicar este conocimiento siendo más pacientes y misericordiosos en nuestras propias relaciones, reflejando el corazón de Cristo en nuestras interacciones diarias. La transformación de Jonás a lo largo de la historia. A lo largo del relato de Jonás, podemos ver una transformación significativa en su carácter. Al principio, era un hombre que no confiaba completamente en los planes de Dios, un profeta que intentó huir de su misión por miedo y desconfianza. Sin embargo, a través de las experiencias que vivió, la tormenta, el gran pez, y el arrepentimiento de Nínive, Jonás fue confrontado con las realidades de su propio corazón. Aunque su resistencia inicial fue evidente, Dios continuó trabajando en él, mostrándole que la misericordia y el amor divinos van más allá de su comprensión. La transformación de Jonás es un reflejo de lo que muchos de nosotros experimentamos en nuestro caminar con Dios. A veces, al igual que Jonás, resistimos los planes de Papá Inoceu porque no los entendemos o porque parecen ir en contra de lo que queremos. Sin embargo, Dios, en su infinita paciencia, utiliza las circunstancias para enseñarnos y moldearnos. En la Biblia, vemos repetidamente cómo Dios cambia el corazón de aquellos a quienes llama, incluso cuando inicialmente se resisten. La transformación de Jonás es un recordatorio de que, aunque tengamos fallos, el propósito de Dios sigue adelante. En nuestra vida diaria, somos llamados a abrir nuestro corazón y permitir que Dios trabaje en nosotros, incluso cuando no entendemos todo lo que está sucediendo. Al igual que Jonás, podemos experimentar momentos en los que nos sentimos reacios o frustrados, pero esas experiencias a menudo son las que nos llevan a un mayor crecimiento espiritual. Hoy, podemos reflexionar sobre las áreas de nuestras vidas donde necesitamos confiar más en Dios, sabiendo que su plan siempre está lleno de amor, esperanza y redención. La lección final de la historia de Jonás. La historia de Jonás termina con una poderosa lección sobre la misericordia de Dios y el corazón humano. Jonás había completado su misión, pero seguía luchando con su propia comprensión del amor y la justicia divinos. Dios le mostró que, aunque él se preocupaba por cosas pequeñas, como la planta de ricino, Papá Inoceu se preocupaba por salvar a las miles de personas de Nínive. Esta lección final no solo fue para Jonás, sino para todos los que leemos su historia. El propósito de Dios no es condenar, sino salvar y restaurar. A través de esta historia, la Biblia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias actitudes hacia el perdón y la misericordia. ¿Cuántas veces, como Jonás, hemos deseado ver justicia rápida en lugar de compasión? ¿Cuántas veces hemos querido aferrarnos a nuestro enojo o frustración cuando Dios nos llama a soltar y perdonar? La lección de Jonás es un llamado a alinear nuestro corazón con el de Yeshua, a entender que su amor es para todos, incluso para aquellos que consideramos más allá de la redención. Este último acto de la historia también nos invita a aplicar la misericordia de Dios en nuestras vidas diarias. Tal como Dios mostró misericordia a Nínive, también nos invita a ser portadores de su amor en nuestras relaciones, nuestras familias y nuestras comunidades. El mensaje de la historia de Jonás es que la salvación es para todos, y nosotros somos llamados a compartir esa verdad con el mundo. Así como Jonás aprendió a través de su experiencia, también nosotros estamos en un viaje de aprendizaje continuo sobre el amor y la gracia de Dios. La historia de Jonás nos muestra algo poderoso. No importa cuán lejos intentemos huir, la misericordia de Dios siempre nos alcanza. Pero la pregunta que queda es, ¿cómo aplicarás esto en tu vida? ¿Qué áreas de tu vida necesitan un cambio, un acto de fe o quizás un paso hacia el perdón? Dios no solo nos llama a escuchar, sino a actuar, a tomar decisiones que reflejen su amor y compasión. Así como Jonás tuvo una segunda oportunidad, tú también tienes la oportunidad de transformar tu vida hoy. ¿Qué estás esperando para dar ese paso? Quiero invitarte a que no te quedes con esta enseñanza solo para ti. Piensa en alguien que necesite escuchar sobre la misericordia de Dios, y compártelo. Y si sientes que esta historia te habló de una manera especial, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Aquí seguiremos explorando temas que te ayudarán a crecer en tu fe y a conocer más profundamente el corazón de Papá Inoceu. ¿Estás listo para el próximo desafío? Nos vemos en el próximo video.